¿Qué tal? Gracias. Sean todos bienvenidos a una plática más de Cábala para Todos. Y el día de hoy vamos a estar acompañados del profesor Wilfrido Enrique Barrera Landeta con el tema de la descripción de los textos bíblicos en la Cábala. Adelante, profesor, lo escuchamos. Muy bien, gracias. Bueno, pues nuevamente por aquí con ustedes. La oportunidad que tenemos es una bendición de lo alto para que podamos encontrarnos en este espacio. No siempre se logra un encuentro como estos y bueno, me doy el gusto y es un honor encontrarme con ustedes. Vamos a platicar ahora con respecto a la descripción de los textos bíblicos en la Cábala. Aquí la pregunta para ustedes, ¿qué es la Biblia? ¿O han visto alguna vez la Biblia o algunos de ustedes saben con respecto a la Biblia algo? ¿Quién levanta la mano? Que me diga si ha leído alguna vez la Biblia, si conoce algo con respecto a la Biblia. No todos al mismo tiempo, uno por uno puede ser. Que ustedes digan, yo sé, por ahí no hay alguna mano levantada. Que yo no sé. Virginia nos dice que ella no. Irma sí tiene su manita Irma, levantada, igualmente yo. Irma Valencia, muy bien, Irma. A ver, platíquenos, Irma, ¿qué conoce de la Biblia? Paola, ¿qué conoce de la Biblia? Buenas tardes a todos. No mucho, ¿verdad? Pero digo, no sé cuántos libros, libro sagrado pide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento a partir de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento nos habla de la teología desde el Ujú, Génesis y los profetas, los patriarcas, todo por lo que pasaron, pues, estas personas, el muy bien, Éxodo, y bueno, y el Nuevo muy Testamento bien, tiene la vida de Jesús. muy bien. Gracias, Irma, qué amable. Paola, platíquenos. Buenas noches, maestro. Sí, buenas noches. Lo parecido a lo que comenta mi compañera, que está dividida en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que en general la Biblia trata del relato de la relación de Dios con el pueblo de Israel, desde la creación del mundo hasta unos 400 años antes de la venida de Jesús. Eso sería Ajá, como de manera general lo que podría comentar. Gracias. muy amable. Jorge, buenas noches, Hola. Jorge, adelante. Mm, Pues acabo de entrar, pero entendí la pregunta. Pues podría decirle que pues lo que aprendí, que hemos aprendido de ustedes acerca de la Torá, que es el Pentateuco, pues, de los cinco libros sagrados, que es la de la creación, donde nos habla en el primero, que es el Génesis, pues cómo fue la creación, de qué manera se fue dando los 6 días y el día de descanso, y cómo nos creó pues la divinidad, el creador, cómo le llamemos, ¿verdad? Este, Bien, que no olvido dentro del Génesis, en el capítulo, en el versículo 28 y 29, que nos dice y los creo a imagen y semejanza del hombre. Y luego además dice algo bien importante que no se me borra de mi mente, que, que dice, y les creo las aves, los animales, las aves, eh, para que los dominen. Y la siguiente, que menos olvido, y les creo los frutos, los vegetales, los simientes, para que se alimenten. Sí, nunca dice sacrifiquen los animales para que se alimenten. Y pues bueno, pues el Génesis pues habla sobre la creación de la tierra, etcétera. El Éxodo, que es el Shemot, o el primer pues del Bereshit, el Shemot, que habla sobre el nacimiento de Israel, ¿sí?
son los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. El Levítico, pues que es el, el Sefer Vaikra, la ley, que habla sobre el nacimiento de los judíos o los primeros sacerdotes y sus instrucciones. Por ejemplo, el primero podríamos decir que fue a Aarón. Los números, que es el Sefer Bemidbar, que habla sobre el periodo del pueblo de Israel en camino a Canaán, la tierra prometida, que fueron 40 años eh, del pueblo de Leví. Y el de Deuteronomio, que es el Devarim, que habla sobre el discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de morir y llegar a la tierra prometida. Sí, el discurso de los, creo que 37 días. Y pues bueno, a través del Nuevo Testamento, pues cuando en la ceremonia nosotros o los maestros, bueno, digo nosotros porque a veces hacemos también, yo al menos hago de lunes a viernes, incluso de lunes al sábado, eh, el antenaje, pues tomo un libro sagrado y de esos pues tomo pues una Biblia y lo abro al azar y pues leemos pues algunos testimonios de los profetas, etcétera, ¿verdad? De todos aquellos personajes importantes de la Biblia en el Nuevo Testamento, donde Muy pues, se hace bien. un análisis del contenido de la lectura, una interpretación más bien. Pues es lo que yo puedo comentar, creo que no es mucho, pero pues algo es algo. Muy amable. Gracias, Jorge, qué amable. Julie, Y antes de ¿qué se participar, acuerda? igual comento que Mari Lario escribió que estaba conformada la Biblia por 76 libros y yo por mi parte comento que la Biblia habla desde el origen del universo, de todo lo creado y lo increado también. Y eso habla el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento y también pues de todas las leyes que rigen, que deben de regir el mundo, mientras que el Nuevo Testamento nos habla de la vida y muerte de Jesús y todas las parábolas que nos deja. Gracias, Julie. Paola, ¿quiere comentarnos más? Tiene su manita levantada. Jorge. Ay, no, perdón, Tienes- maestra, no la bajé. No, yo Gracias. no lo hace. Ah, No, perdón. ok. Bueno, sí, está muy bien lo que ustedes están comentando. Esa es la parte que nosotros le vamos a llamar logística, ¿no? De todo. La Biblia que ustedes leen en estos momentos es una, ¿qué podríamos decir? No es la original. Esta Biblia, y le han quitado algunos textos todavía, después de 1962 que se reunió el Segundo Vaticano, dijeron vamos a quitar algunos textos para poder hacer otro trabajo que no estaban dentro del canon católico, entonces lo quitaron, pero están los textos apócrifos. Hay una parte apócrifa que también pertenecía a los textos de la Biblia, pero la quitaron y se quedaron como apócrifos y es muy importante leerlo. Vamos a trabajar, ya saben, ahorita vamos a comentar todo esto. Bueno, mi nombre ya saben, Wilfredo Enrique Barrera Landeta. Pertenezco a la Suprema Orden del Acuario, línea solar. Y bueno, somos del Sendero Iniciático de Ciencias Sagradas de esta misma orden del Colegio Internacional de Cábala de Becud. De Becud viene siendo como la unión, la tradición que se tiene como una parte necesaria para poderse proyectar como personas, cada vez ser mejores personas. Y la Biblia tiene un origen mucho más antiguo de lo que normalmente se narra. Dicen que son 5 textos, los primeros, el Pentateuco, comienzan por el Génesis, pero ahí se empieza a escribir en la época de Moisés. Moisés es un patriarca y fue un avatar en la era de, del carnero, y entonces, o de Aries. Esto pasa porque hay avatares, cada era tiene su propio avatar, tiene sus maestros. Entonces, Moisés retoma todo lo que hay en ese texto, lo que hay de boca a oído, lo tiene en boca a oído y lo escribe. Pero hay dos Moiséses, si ustedes
leen por ahí de Sigmund Freud con respecto a los hebreos y la tradición, la historia de los hebreos, tiene un libro por ahí, habla acerca de dos Moiséses. Uno, el histórico, que es el que nosotros normalmente tenemos en la Biblia, y otro es Akenatón, que viene siendo un faraón que retoma lo que es el hijo único o el hijo o el padre único, el Dios único. Los egipcios eran politeístas, él no es politeísta, es monoteísta. Entonces Akenatón se va, sale de Egipto y va y forma su propia, podríamos decir, su propio imperio, su propio trabajo, y allí es donde se lleva a cabo todo un proceso de cambios, y se dice que Akenatón es el Moisés que nosotros debemos de estudiar, no el Moisés histórico. El Moisés histórico es el que recaba todo lo que Akenatón retoma. La Biblia es un texto divino y de mucha profundidad. Es el libro por antonomasia, podríamos decir, de sabiduría. Tiene mucha sabiduría si sabemos no interpretarla, porque si queremos interpretarla a nuestra manera, vamos a tener problemas. Es describir. Aquí se trata de utilizar la teoría del significado. ¿Cómo estoy describiendo algo que me significa? Entonces hemos estado trabajando toda la teoría del significado desde ese punto de vista de revisar siempre el contexto de la vida humana junto con la parte de los fenómenos sociales, políticos, económicos que se van argumentando en la historia de la humanidad, pero también los grandes textos sagrados que van acompañándolos. Y esos textos sagrados utilizados por seres sabios, personas que tienen una formación de sabiduría para poder describir. Lo que hacen ellos es describir, no interpretan, sino describen la funcionalidad de cada uno de esos elementos. Nosotros lo que vamos a trabajar son varios elementos para poder entender qué tanto de nuestro proceso de trabajo tiene que ver. Y aquí vamos a ver 7 aspectos de la Biblia. Ya dijeron, este es la Torá, pero la Torá nada más son los 5 libros, ¿sí? Los 5 primeros libros. No es toda la Biblia, que por ahí nombró Paola y también Irma, con respecto, y Julie, con respecto a los profetas, el libro de los profetas menores, mayores, etcétera, todo lo que quienes se dedica a estudiar la Biblia, más profundo, los teólogos, los cristianos son muy buenos para estudiar todo esto y decirnos en qué capítulo, qué versículo hay algo parecido a más en otros textos bíblicos. Nosotros vamos a trabajar los aspectos de la Biblia desde el punto de vista cabalístico. Los cabalistas qué fue o qué hicieron en ese caso. Y vamos a comenzar por Moisés de León. Y luego vamos a pasar con Isaac Luria. Y por supuesto, Moisés de León sabemos que en España estuvo escribiendo todos los textos del Zohar. Algunos pronuncian Zohar por el H y otros pronuncian Zohar sin la H. Entonces, Moisés de León, imagínense en el siglo XIII, ahí por el 1240 de nuestra era, pensando en la retribución que tiene que ver con respecto a los textos sagrados y cómo se tienen que interpretar a través del Zohar. Nosotros vamos a trabajar todos estos, no tanto a profundizarnos, pero sí a darnos cuenta de cómo está nuestra construcción humana para ir entendiendo todos estos aspectos. Entonces,
El sentido que se le da a la Biblia tiene que ver por principio en este caso. Número uno, no es una fuente religiosa porque existen líneas de conducta en las que cada religión se basa y en bastantes ocasiones son diametralmente opuestas. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, hay que aprendernos bien cómo en el contexto del sentido religioso no va por ahí. Desde el punto de vista cabalístico, si nosotros queremos hablar con teólogos, trabajar desde la parte teológica, sea cristiana, sea católica o mormona, también utilizan la Biblia, estaríamos peligrando en ese, porque habría roces. Para ellos es una fuente religiosa. Los cabalistas no la van a tomar como fuente religiosa, la van a tomar como fuente de sabiduría, porque tiene algunos contextos que ya los vamos a por ahí aclarar. Número dos, tendría que ser trascendental esa sabiduría. No nada más trascendental porque va a trascender a través de los siglos y de lo que nosotros llamaríamos generaciones, sino también trascendental para la misma sabiduría. Y entonces ahí ese aspecto de la Biblia tiene mucho con respecto a cómo tomo el Génesis, por ejemplo, que dice Jorge, bueno, Dios creó los animales, creó las plantas para Adán y Eva, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver esto de Adán y Eva para que nos demos cuenta cómo en un momento dado estamos haciendo a un lado la parte femenina cuando es igual que la parte masculina. Son iguales, pero ahorita lo vamos a explicar. Número 3, en la Biblia existe la recopilación de enseñanzas muy antiguas, mucho más antiguas que Moisés. Entonces, se venía dando siempre la enseñanza, la sabiduría pasa de labio a oído. Pero hay un momento en el cual se tiene que escribir para poder hacer el canon. Y entonces un canon de sabiduría, no solamente religioso, si lo vamos a tomar por la parte religiosa, lo tenemos que hacer diametralmente con la parte científica. Entonces, vamos a ir juntando todo este proceso para ver qué tanto esas enseñanzas antiguas nos están dando respuesta a lo que el ser humano tiene que hacer en su trabajo como acción. 4. Se presenta en forma simbólica y en claves esotéricas. Esto el maestro José Manuel Estrada Vázquez, el hermano mayor, nos decía que tiene varias acepciones. Son 7, él decía, hay más, pero basta con 7 que se las aprendan. Y tiene que ver con los sellos de León de Judá, son sellos muy importantes. Entonces, tiene símbolos básicos y tiene claves esotéricas. Los cabalistas lo estudian muy a fondo y vamos a tratar en esta hora y media o menos, porque ya es menos, una hora o minutos, de tratar de, si no profundizar, poder comprender qué tanto de estos aspectos de la Biblia nos está originando un proceso de trabajo con nosotros mismos. Número 5, la sabiduría más profunda está abierta para personas con estados de conciencia que logren sentirla y comprenderla. No quiere decir que nada más son unos. Es para todos. Esa sabiduría es para todos. Solamente que el estado de conciencia debe de estar cada vez más desarrollado, cada vez, en este caso, la era de Acuario es el Hijo del Hombre, el estado de conciencia del Hijo del Hombre y es el que estamos proyectándonos. Entonces, buscar sentirla y comprenderla, o sea, tiene que lograrse ese estado de conciencia para poder profundizar y describir cada uno de los elementos que nos está dando. El penúltimo dice que es esotérica porque atañe a problemas internos del ser humano o de origen del mismo ser humano y del universo en su totalidad. O sea, estamos hablando de situaciones
que no nada más son externas al ser humano, son también la parte interna del ser humano, allí donde está todo ese proceso de trabajo, todo el proceso de vida. Y el último, para ir analizando más, se le nombra como sabiduría divina. Eso sería para nosotros esos aspectos que tiene la Biblia, pero en cuanto a lo que es la Torá, para los cabalistas serían los 5 primeros libros. Génesis, ¿sí? Que es el básico, el Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, ¿sí? Luego de allí van a salir de esos 5 libros o esos 5 textos, eran mucho más, había más, pero han sido ultrajados, han sido reestructurados, pero los originales deberían ser. De ahí de esos 5 viene todo lo demás del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya es otra conformación muy diferente que podríamos platicar más adelante, porque Pablo de Tarso, o sea, San Pablo, él retoma esos textos, retoma la Cábala, y por ahí también San Juan, no tanto los otros discípulos, pero sí hablaríamos de esas dos en algún estudio que hagamos de la Biblia desde el punto de vista tanto teológico, filosófico y científico para poder entender las claves esotéricas y los símbolos que nos trae en esta era la Biblia. En la era de Pisces tuvo su función, en esta era tiene su función. No quiere decir que rompamos con aquella función que tuvo en Pisces, también tiene que ver mucho con la función que ahora lo estamos trabajando. Quienes están dándose cuenta es que no se va a dejar la sabiduría antigua y ahora hacer, porque es una nueva era, otro tipo de sabiduría. No, es la misma, nada más que en un contexto en el cual se está uniformando. En la era de Pisces fue Jesucristo quien abrió esa parte que nosotros podríamos decir del Hijo del Hombre. En la era de Acuario es ya trabajar con eso que dejó Jesucristo y el trabajo que dejó para la nueva era, 2500 años aproximadamente, que tiene que ver mucho a partir de las cartas de San Pablo. Ese es el Nuevo Testamento. Pero nosotros lo que vamos a hacer es conjuntar de cómo el Zohar está tratando de describir y entrar a una forma de proyección, como si fuera un espejo del sentido que se le va a dar, en este caso, el Zohar y la Biblia, cómo interpreta la Biblia. Vamos a retomar de estos 7 aspectos el que para nosotros podría ayudarse. Es un libro de sabiduría divina. ¿Alguna pregunta? Esto, la fuente, si ustedes Sí, ven allí. maestro. Sí, adelante. Gracias. A ver, quiero entender bien. Estos 7 aspectos de la Biblia con respecto a la Torá viene siendo análoga al Pentateuco. Sí, serían a los 5 libros que tiene los primeros 5 libros de la Biblia. Sí. Esa es la Torá. Y estos 7 aspectos están basados en esos 5 libros. La Torá Así está es. basada en esos 5 libros, o sea, en los del Pentateuco, como viene así en la Biblia, por decirlo así. Así es. Los cinco libros primeros y de ahí ya se desprende todo lo demás. Y el La Torá, Zohar, qué función viene dando allí? el Zohar se va a escribir en el siglo XIII con Moisés de León, que era lo que platicábamos antes de comenzar todo esto. Y Sí. Moisés de León, después de todo un trabajo que es de labio oído, 8 siglos que se tienen, los cabalistas van a retomar y entonces Moisés de León es el primero que escribe
acerca de lo que era antiguamente la sabiduría de la Torá y le pone Zohar o libro del esplendor, el libro de, así se le llama, el libro del esplendor, si lo queremos traducir así. El Zohar nos va a ayudar para entender algunos elementos que en la Biblia no están, que los quitaron. Entonces Moisés de León, cuando retoma del labio oído de todos sus maestros, y uno de ellos es de Plotino, un filósofo griego, con respecto a las Eneadas, o la parte que nosotros podríamos decir escalones. Ahorita vamos a explicar esa parte, pero el Zohar se escribe hasta el siglo XIII con Moisés de León, luego ya llega Isaac Luria en el 16 y van haciendo, complementando el Zohar para poder entender esa parte que en la Biblia no se habla. Entonces, queremos trabajar del Zohar, que ya lo han estado por ahí trabajando algunos de nuestros maestros que dan los lunes y miércoles en la escuela de Cábala, Sí. para poder entender qué tanto el Zohar ha tendríamos que recuperar del Zohar lo que en la Biblia no está, pero que tenga que ver con esa forma simbólica y las claves esotéricas, o sea, la parte de la sabiduría, no la parte histórica, aunque tendría que ver con la parte histórica, pero sí, en efecto, la Torah se va a tomar como los 5 libros, el Pentateuco que le llaman. Ok, ¿Sí, muchas Irma? gracias. Sí, gracias. Sí, sí, a la orden. Bien, esta fuente, bueno, no me la saqué de la manga. Ahí está la fuente, vayan tomándola. Si tienen ustedes la enseñanza viviente de José Manuel Estrada Vázquez, página 330 a la página 333. Ayer yo hice un resumen y saqué estos 7 aspectos, pero el maestro, el hermano mayor, lo hace más completo, lo explica de una manera para la instrucción. Aquí lo que estoy haciendo es para proyectar de forma en la cual se pueda trabajar lo que nosotros le llamamos el ser humano en su contexto de sus 4 aspectos: físico, emocional o energético, mental o eh, intelecto y el espiritual. Bien, vamos entonces, ya vimos 7 aspectos que nos están dando una forma de explicarnos cuáles serían esas partes básicas. Vamos a ver con respecto a la sabiduría divina. Pero yo le voy a preguntar a algunos de ustedes, quien quiera levantar la mano, ¿qué es ser sabio? ¿Qué es la sabiduría? Que ustedes digan, yo sé qué es la sabiduría, o que nos iluminen, vamos a apoyarnos unos a otros. Sí, adelante. ¿Quién dice yo? Yo, ¿Qué es sabiduría? Sí, Mari adelante. Chávez, adelante. buenas noches, a todos. Para mí Sí, la sabiduría es aplicar lo aprendido, hacerlo tesis y expulsarlo hacia afuera. Eso es para mí la sabiduría. Primero asimilarlo, lo acumulado en información y en todo lo que, por ejemplo, estoy aprendiendo aquí en las clases, en lo que yo investigo, en lo que yo ya sabía y todo esto. Primero asimilarlo yo, hacerlo tesis propio yo, para después, dar servicio o comunicarlo a otras personas. Para mí eso es la sabiduría. Gracias. gracias, Mari. Irma, adelante. Gracias. Sí. Para mí, con respecto a lo que acaba de hablar la compañera Mari, sí, pero sabiduría va más allá del conocimiento, es algo como más metafísico, podría decirlo. Es, es ya aplicar ese conocimiento que se tiene y hacerlo, a llevar más allá, al mundo espiritual. No sé si estoy en lo correcto o si me doy a entender. Sí, sí, muy bien. Vamos haciendo este trabajo, es como un proyecto de una tenida, ¿no? Sería
esta cuestión donde yo te doy y tú me das, yo recibo, ¿sí? Y tú me das, y tú recibes y yo te doy, ¿no? Sería esa parte. Gracias, Irma. A ver, A usted. cuando nosotros tenemos el mundo, el externo, todo lo que es externo, eso es conocimiento. Estamos conociendo y estamos asimilando ese conocimiento, que bien decía Mari. Se está recuperando ese conocimiento. Pero nosotros empezamos a reflexionar y a darle una forma a nuestro entendimiento, a nuestra forma, a nuestra conciencia, a nuestra educación, nuestra cultura, todo lo que hemos vivido y las experiencias se están trabajando en nuestro interior, nuestra mente, todo está trabajando y lo vaciamos, que se llama Shekinah, la Shekinah de en el contexto cabalista, que nos dice que yo te voy a dar para que tú lo tengas, pero eso que te doy me voy a llenar de algo que de alguna parte viene, que tiene que ver con el cosmos. Pero la sabiduría, en este caso, es todo aquello que reflexionamos de lo que viene. El conocimiento entra, la sabiduría sale. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos son sabios. Bajo ciertos criterios, saber que esa sabiduría, obtener el conocimiento, que esa sabiduría nos va a dar la oportunidad de que nuestra conciencia va cambiando. ¿Qué es el alma? Es el conjunto de experiencias. Y entonces, ese conjunto de experiencias me va a dar la oportunidad de enfrentar mi ser que viene de otras vidas y tiene que hacer cambios con lo que ya no volver a vivir, ya no hacer lo que antes hacía, que era negativo para mi estancia en el mundo y que mi alma me va a proyectar de alguna forma en una situación diferente, un estado de paz, podríamos decir. Entonces la sabiduría viene siendo aquello que sale del ser humano y que se va a proyectar para bien, para ser mejores personas. Si eso que sale es para dañar, no es sabiduría. Eso hay que entenderlo. La sabiduría es aquello que nos va a dar y que se va a volcar en otros seres humanos para proyectarse. Y entonces vamos a encontrar que los investigadores de los secretos de la Torá, de esa parte de la Biblia, Pentateuco, suelen encontrarse con el profeta Elías. Siempre se van a encontrar con el profeta Elías. Y es uno de los profetas mayores que decía por allí, me parece Paola o Irma, comentaban acerca de los profetas y los profetas son los que están retomando de la Torá y luego vienen leyendas, relatos que van conjugando y que los van transcribiendo o los van platicando, los van transmitiendo, los van comentando a las personas que están cerca de ellos. Y entonces nos vamos a encontrar con el profeta Elías. Y esto tiene que ver con el mundo invisible y el mundo visible porque tienen como punto de encuentro o de referencia la estrella de David utilizada en las meditaciones. Para poder entender la Cábala y esas partes que decíamos simbólicas y las esotéricas, las claves esotéricas que tiene para poderse proyectar el ser humano, necesita de la meditación. No confundir la meditación con la concentración. La concentración mental es un objeto, observamos y ahí nos concentramos y por ahí es muy pequeño todavía. La contemplación es muy amplia y de la contemplación podríamos sacar que la meditación es ser. Cuando nosotros meditamos en un estado del ser, o sea, de nosotros nada más, eso es meditar. Estemos parados, sentados, no importa, acostados. Lo que importa aquí es cómo mi ser soy. Soy yo sería las dos palabras claves. No es yo soy, porque yo soy tiene otro contexto
muy diferente que es de esta nueva era, que lo manifiesta mucho el conde de Saint Germain. No, en el sentido de la cábala y de la estrella de David, de las meditaciones, soy yo. Si ustedes se repiten constantemente esas dos palabras, soy yo, se van a dar cuenta de la individualidad y de esa individualidad como tiene una serie de aspectos en la cual se le va a llamar posesiones. Posesionamos algo o lo que posesionamos es lo que nos posesiona, que tal vez nosotros no sabemos posesionar, equilibrar, y lo que estamos pensando que poseemos es lo que nos posee a nosotros. Entonces tiene que ver mucho con ese aspecto. La estrella de David, si ustedes la conocen, tiene esa parte que está en pantalla. Número 1, en el centro hay un núcleo que tiene que ver monádico, o sea, de las mónadas. Ustedes han leído, y seguro ya lo leyeron porque yo les pedí que leyeran de Leibniz, el contexto que habla Leibniz con respecto a las mónadas, que son estancias. Lo mismo que habla Plotino de las estancias. Luego del lado derecho, donde si ven ahí mi mouse, que tiene que ver con la parte astral. Entonces, ese es el Kama. El Manas, que tiene que ver con la mente superior. El Buddhi, el cuerpo físico abajo, el Buddhi, y el Manas, mente inferior. Y tiene que ver también mucho con respecto al infinito. El infinito tiene que hacer una especie de recuperación, como que se retrae. El infinito, dicen los cabalistas, que hay un momento en el Zohar, en el segundo texto, es el 22a, si ustedes tienen por ahí el Zohar, el 22a, habla acerca del infinito, como hay un momento en el cual se quiere recuperar, pero porque se retrae, y en ese momento de retraerse, nace la nada, y la nada es lo que nosotros vivimos, es el tiempo y el espacio. Pero aquí viene algo muy importante, porque se encuentra con el profeta Elías y la narración con respecto al profeta Elías. Tal vez por ahí ustedes lo lean, o acá lo vamos a contemplar para que sepan qué pasa con el profeta Elías y el mundo de las mónadas, o es lo que habla Plotino de las Eneadas, o lo que habla los céfiros en el caso de la cábala del árbol cefirótico. Los céfiros también son eneadas, o son escalones por donde se tiene que bajar para poderse proyectar. Se dice que hay un momento en el cual, en el segundo texto, es el 22a en adelante, dice que Dios creó a Adán con M. Adán es el terrestre, no es Adán el de la Biblia, que ahí es donde se está confundiendo. Adán, el terrestre, era un ser andrógino. Andrógino quiere decir que era hombre y mujer al mismo tiempo. Y entonces, en la Biblia nos dice que, en el Génesis nos dice que Dios sacó de la costilla de Adán, con N, a Eva. En el Zohar nos habla de textos mucho más antiguos, la sabiduría antigua, y nos dice que era Adán, con M, el terrestre, que es partido por Dios en dos, y entonces al partirlo sale el hombre y la mujer, la parte de recepción, que es la mujer, y la parte de acción, que es el hombre que da, la mujer que recibe para después dar. Entonces, ahí es donde nosotros sale Adán y Eva, Adán con N. En la Biblia nos dice que es muy diferente a lo que narra el Zohar.
¿Qué es lo que estamos tratando aquí? ¿Cómo estamos describiendo esta parte? El sentido en el cual por la cantidad de años que son, han ido cambiando para decir la parte misógina, podríamos decir, o machista, que es de la costilla de Adán, del hombre, sale la mujer y que tiene que ser sumisa y todo esto. Y no es así. La verdadera sabiduría, la antigua sabiduría, dice que es Adán, al que parte Dios en dos y son iguales. A eso se le llama redención. Cuando el hombre y la mujer logren verse como iguales, no en el sentido de que ella quiera ser hombre o él quiera ser mujer, no, no en ese sentido, sino como hermanos, como parte de una potencia, de una fuerza cósmica. Y entonces van a ser la redención. Por eso Jesucristo se llama el Redentor, porque dice, amad los unos a los otros como yo los he amado, porque ha alcanzado esa redención. Y entonces Él está hablando del hogar, Jesucristo. No está hablando, claro, el Zohar no se había escrito en ese momento, pero sí se hablaba de labio oído y a él le llega y lo transmite en esa forma. Y en el siglo XIII, con Moisés de León, se conjunta en este caso y entonces lo escribe para poderse entender mejor. Pero así es como se está retomando. Entonces, ¿qué pasa cuando en el Génesis dice, y Dios le dio el, el- el paraíso y les dio todo? Y luego dice que había una serpiente que se acercó a Eva y que Eva toma la manzana que le da y se la come y se la da a Adán y entonces descubren, en el Zohar dice algo muy diferente. En esos capítulos del libro segundo, el texto segundo, del 22a en adelante, nos está hablando principalmente de la sabiduría que debe de ser con respecto al mal. El mal es uno de los temas principales en la Cábala. Los cabalistas no pueden dejar de ver el mal porque no está muy fuera del contexto del humano, es independiente, pero está hecho por Dios. Dios es el que lo origina, o sea, ese infinito que se retrae, ese no tiene tiempo ni espacio. Cuando quiere regresar, provoca la nada. Al retraerse, provoca la nada y entonces la nada es el tiempo y el espacio. Hablar de la nada es hablar de algo. Cuando quiere regresarse, imagínense llegar al cero y van a 100, 200 kilómetros por hora y de repente quieren detenerse al cero, es una catástrofe. Entonces, lo que hace el infinito para poder entender de la nada la involución y luego volver a evolucionar por parte del ser humano, que es el infinito el que parte a Adán, el terrestre, tiene que hacerlo por escaladas o por escalas, que se les llama céfiros, o que se les llama eneadas, o que se les llama mónadas. Algunos textos de filósofos, de las personas, si nosotros vamos entendiendo, qué es una escalada, son esos momentos en los cuales se tiene que lograr, se ve la luz, debe de haber luz muy fuerte, luz tenue. ¿En dónde está esa luz? En Briah. No está en Atzilú. El mundo de Atzilú es muy fuerte, no lo puede soportar el ser humano. En cambio, en Briah sí se puede soportar. Por ahí ya los maestros de Cábala, que me anteceden a mí, lunes y miércoles, les han de haber ya explicado esa parte principalmente. Los reinos, son 4 reinos. El de Briah es el que nosotros podemos contemplar todavía, porque la naturaleza de la luz todavía podemos ver, pero si queremos pasar a Tsilú necesitamos hacerlo por grados, ir graduando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El estado de conciencia. Por eso existen 7 grados en diferentes lugares, en nosotros existen 7 grados para poder llegar a esa parte. Existe una representación para saber de esos grados, que es el gran arcano y todo este proyecto. En
la sabiduría divina, vamos a encontrar al profeta Elías cuando en sus meditaciones va llevando todo este proceso, la estrella de David se va recuperando en esa estrella un tipo de meditación que es el ser, el núcleo monádico, o sea, la mónada principal, que es Da'at, que es Plutón en este caso, es el conocimiento total, es lo que nos va a dar el espíritu, la conciencia objetiva, que es Da'at. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos ciertos elementos que nos van a ayudar para poder proyectar la conciencia. El objetivo de nosotros es proyectar la conciencia. Ahora bien, tenemos que entrar a la era mesiánica. Ya estamos en la era mesiánica, que es del 21 de marzo de 1948 en adelante, ¿no? Que es la era de Acuarios. Esta era mesiánica, el Hijo del Hombre, comienza no nada más a partir de esas fechas, sino ya desde el nacimiento a 0 grados de, de Piscis, cuando llega Jesucristo. A partir de allí, y se va formando la conciencia por escaladas. Para poder entenderlo, lo vamos a encontrar en este momento, en el año 2025, para poder entender que son 78 años que ya llevamos de esa era mesiánica, el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pasa allí? Número uno, la época mesiánica se va a distinguir de las demás épocas porque tiene secretos de la Torá y que van siendo revelados de una forma muy sencilla, no es tan así de golpe. Va con sencillez, va con humildad, va haciéndose cada vez mejorado el ser humano para poder entender todos estos procesos. Tiene que ver con esta parte. Dice el Zohar, hasta los niños de 5 años podrán adquirir el libro del Zohar en los mercados públicos. O sea, se va toda esta sabiduría, se va a disparar en algún momento y todos lo van a ir adquiriendo. Si ustedes se meten a una librería y piden el Zohar, ya lo tienen, ¿sí? Que el Zohar, bueno, se lo comenta Moisés de León y luego Isaac Luria y Joseph, en el cual dicen muchos relatos acerca de cómo se va a ir descubriendo la sabiduría. Y es ahí donde nosotros lo estamos recuperando. El maestro José Manuel Estrada nos hablaba acerca de esta parte importante. ¿Dónde comienza la, la formación del ser humano? En Virgo. O sea, hace millones de años es donde comienza. A 0 grados de Virgo lo tienen allí. Si ustedes alcanzan a ver, no sé si ven mi mouse se mueve, es Virgo a 0 grados. Allí comienza en la fuerza, la Virgen, la madre, la materia. Ese es Virgo, es donde comienza todo el proyecto de vida de la Tierra. Son millones de años atrás. Pasa por Leo, llega a Cáncer y a 0 grados de Cáncer entra Géminis. Y allí en Géminis es donde se habla de la Torah. Cuando entra el Padre, el absoluto es Virgo, Leo y Cáncer. En el Padre es cuando entra en la cuestión de Géminis. Géminis tiene que ver mucho con respecto a la comunicación y ahí están los gemelos. No solo es Adán y Eva, sino los hijos de ellos, quienes van a llevar a cabo toda la proyección para poder entender. En la época de Tauro es el momento, imagínense, son millones de años, Virgo, Leo, Cáncer y Géminis son muchos, miles de años. Pero cuando entra en Tauro, es la época de los egipcios. Si queremos hablar de la parte histórica de la Biblia, entonces ya los seres humanos que vienen dándose desde tiempo atrás, desde el absoluto, vienen generando un estado de conciencia que saben bien que por allí el sentido de la vida tiene que despertarse en cada nueva era y se van dando pautas. En la época de Tauro es cuando se venera al toro, a esa parte de... Y Tauro era, es la parte que nosotros decimos
el querer, el sentido del dominio. Y entonces encontramos Egipto que se está expandiendo en este sentido, pero llega Aries. Y ese Aries, o sea, Tauro, vamos a hablar de Akenatón, allá lejanamente que estábamos comentando de Akenatón. Y luego llega Aries y es Moisés, el Moisés que conocemos en la Biblia. Moisés cuando abre o cuando se abre la era de Aries, cuando sube al monte Sinaí, se encuentra con la zarza ardiendo y oye una voz que le dice en la Biblia, la narración de la Biblia dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando suelo sagrado. Y entonces Moisés le pregunta, ¿y quién eres tú? Y le dice, yo soy yo. Yo soy es la clave, las palabras claves de Aries. Allí comienza la era de Aries. Luego pasa a 0 grados de Piscis cuando hay un momento en el que ya Jesucristo ha nacido antes de los 0 grados y entonces llega donde están los pescadores, Pedro, Simón, todos ellos, y no pueden pescar. Y le dice Jesucristo, tira tu red de nuevo, ten fe y tira tu red de nuevo. La retoma, la tiran y salen muchos peces, se llenan las redes de peces. Sucede que en ese momento le dice Jesucristo, así como has pescado peces, yo te voy a enseñar a pescar hombres. En ese momento se abre la era de Piscis. Él es ya como una formación del avatar. El sentido que le estamos dando, el primer avatar que nosotros podríamos decir sería, en este caso, Krishna. El otro, Krishna es el 8º avatar. Moisés vendría a ser el 5º avatar. En el sentido que nosotros podríamos decir de Jesucristo sería el 9º avatar. Esta rama, si ustedes leen el libro de los grandes iniciados de Edward Shure, se van a dar cuenta de cómo esta Rama es uno de los primeros. El Rama está mucho antes de Krishna, ¿no? Rama tiene que ver mucho con respecto a, una formación del estado de conciencia, pero lean ustedes allí para que no entremos en esa parte de las ciencias sagradas que le pertenecen a otra escuela. Pero nosotros en la parte de la Cábala entender este proyecto de trabajo. La era de Acuarios se abre a las 10 horas el 21 de marzo de 1948. El avatar ahí sería el Maestre de la Ferrier, sería el 10º avatar para abrir la 5ª raza, el Hijo del Hombre. Ya se proyectó desde Piscis con Jesucristo y ya trae todo el conocimiento y tiene que hacerse sabiduría. Y entonces en el Acuario, en la era de Acuario, se tiene que condensar la filosofía y la ciencia, la religión y la ciencia. No tenemos que romper con ellas, tenemos que conjuntarlas para poder entender todo este proyecto de trabajo. Viene después la de Capricornio, que es también del Hijo, y luego la del Espíritu Santo, donde esa conciencia del Hijo del Hombre ya se va a proyectar con Capricornio, que es el yo uso, o sea, el uso de lo que se ha logrado en Acuario. Esto que ha salido de la ciencia, la tecnología, todo lo que podemos ahorita platicar a distancia. Algunos están en Chile, otros en Argentina, en San Luis Potosí, por ahí. Antes no era así. Teníamos que presentarnos o llevar todo esto de lugar en lugar. Ahora tenemos esta amplitud. Esto es Acuario. Es el símbolo de Acuario, la era de Acuario. Y con Capricornio se va a usar. Entonces vendría el Espíritu Santo con el sentido que le va a dar Sagitario, pero esto lo podríamos ver en astrosofía
que es una parte de del cábala astrológica o cábala cosmobiológica, que podríamos decir. Por ahí alguna ocasión platicamos ya de eso, de una plática al respecto. Y esto también viene, esta imagen, también viene a la página 106-113 de Enseñanza Viviente del maestro José Manuel Estrada Vázquez, donde estamos encontrando cómo él en un momento dado nos dice, sin nombrar para no meternos en el sentido de los hebreos y la cábala y todo el contexto judío, nada más nos hace referencia a esto, pero los cabalistas lo hacían ya. Pico de la Mirándola es uno de ellos que habla acerca de este centro. En un momento dado, Copérnico también lo hizo. Y, por supuesto, en el caso que nosotros le estamos dando, todos los grandes sabios de aquel tiempo, del siglo XVI en adelante. Vamos a ver entonces los nombres de Dios. Pero antes de entrar en este contexto, alguien que me comente al respecto, preguntas, ¿les quedó claro más o menos o por ahí que se puede incorporar? ¿Todo estuvo bien? Maestro, ¿Vas? Sí, sí, Irma, adelante. este, en ese círculo de que inicia el Espíritu Santo, ¿es la emanación de la creación o es con el absoluto? Por ejemplo, usted dijo que en Virgo iniciaba la formación del hombre. Ajá, más bien de la Tierra, en Virgo. Ok. Ya, Pero, ya, pero ese tercio, por decirlo así, del zodiaco, ¿sí? ajá. En donde viene el Espíritu Santo, allí inicia todo esta manifestación, por decirlo así, Es en Virgo, o en en el el absoluto. absoluto. Es en el absoluto, a 0 grados de Virgo. Sí, en el Ahí absoluto. es Entonces, por ejemplo, estas eras parten al absoluto, sí, y ya hemos pasado supuestamente la humanidad, todas estas eras, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, hasta Acuario, que vamos ahorita, sí, así es, para sí, cuando lleguemos al Espíritu Santo es porque nosotros ya tengamos esa conciencia, por así decirlo es. crística. Sí, podríamos explicarlo de esa manera. Por eso en esta era tenemos que trabajar mucho con respecto al estado de conciencia, al estado de paz. En el sentido que nosotros le estamos dando es la proyección de los 4 tipos de yoga, principalmente en el segundo. Número 1 es el Hatha Yoga. Número 2, el Karma Yoga. Luego viene el Nani Yoga y el Bhakti Yoga. Pero nosotros tenemos que hacer una concentración del Raja Yoga, que son los 4, y el Raja Yoga fundaría los 2. Pero tenemos que comenzar desde el Karma Yoga para trabajar con nosotros. Ahorita lo voy a explicar eso. Pero tiene desde Virgo, 0 grados de Virgo, el trabajo del ser humano cuando son primates y todo, porque se han encontrado, por ejemplo, civilizaciones mucho más antiguas que cuando dicen, encontramos unos primates, sí, pero esos primates son después de aquellos seres que se han encontrado o civilizaciones mucho, muy antiguas. En en el retorno de los brujos, si ustedes han leído de el retorno de los brujos nos está hablando mucho con respecto a este tipo de situación. Hubo un despertar en los años 70, 80 de todo esto, para que ustedes se percataran de cómo la Tierra no tiene los años que se dicen. Los primates eran seres que de alguna manera se proyectaron antropológicamente, pero ya habían existido civilizaciones que se destruyeron, que hubo cambios en la Tierra, tal vez una guerras nucleares de aquel tiempo eran seres con muchos conocimientos, entonces puede ser allí esa parte de Luis Powers y Jacques Berger, El Retorno de los Brujos. Léanlo para que platiquemos un poquito más acerca de esto de las civilizaciones perdidas. Pero sí, Irma,
el absoluto comienza a 0 grados de Virgo. Por esa parte, el Virgo es el que abre la puerta para que la humanidad empiece a trabajar lo que ahorita estamos trabajando. Pero ya hubo otros momentos. No quiere decir que en esto la Tierra tiene miles de millones de años, pero donde nosotros tenemos que ir recuperando es en lo más actualizado de Virgo, que es ahí donde vamos a trabajar. Podríamos platicar de la cuestión antropológica y meternos en la cuestión de biología, todo este sentido para darnos cuenta de cómo Virgo también tuvo seres humanos como nosotros somos, pero en un contexto en el cual nosotros estamos tal vez más perdidos que lo que eran ellos. En ese momento es el absoluto. Pero ya con el Padre, ya nos estamos dando cuenta de la parte histórica y la Biblia en la Torah está hablando de todo esto para alcanzar la quinta raza, que es el Hijo del Hombre, el estado de conciencia. Sí, Jorge, adelante. A ver, espérame, permítame. Irma, ¿sí quedó claro? Sí, más o menos, gracias. Quiere decir que cuando completemos la rueda, pasaremos a ser esa conciencia del Hijo del Hombre. Digo, o ya lo somos, ¿no? Del Ya lo superhombre, somos. vaya, del superhombre, Así es. perdón. Ya se Y empieza a entonces, anunciar pero como planeta tenemos que ir todos Así hacia es. eso. Así es, Irma. Mire, cuando acabe esta era, entre unos Sí, 2400 o 2500 años, todos deben de tener un estado de conciencia muy alto, un estado de conciencia en el cual se logre el sentido de lo espiritual, alcancen un nivel espiritual alto, no necesitan estar en una sola proyección, sino hay muchos lugares, muchos eventos, son 2500 años, imagínense cuántas veces vamos a reencarnar. O sea, falta mucho eh, y nosotros tenemos que irnos preparando para eso. ¿De acuerdo? sí, sí, en este término es como subir a una octava superior, ¿no? Así es. Ya Vamos a, seríamos irnos, por decir así, al reino de los ángeles, por decirlo así. por decirlo así, aunque no alcanzaríamos esos grados todavía. Tal vez en el grado de Libra, en el Espíritu Santo se alcance y la Tierra tiene que cambiar. De Así es. hecho, la Tierra va a cambiar, pero todavía el estado de conciencia del hombre, del ser humano, hombres y mujeres, todavía no alcanza ese proyecto de trabajo. Se necesita mucho. Entonces, lo primero es saber que hay ciertos elementos básicos. Número uno, la alimentación. Tiene que ser ovolacto vegetariana para que no esté tan pesada el cuerpo y además no se maten animales, no se afecten a los animales, se les deje libre. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. No calentar el agua, es muy importante bañarse con agua del tiempo. Otra, muy importante, una disciplina del cuerpo que tiene que estar en salud, porque la sabiduría más grande que tiene el ser humano es la salud. Si no estamos sanos, si hay un desperfecto por allí, es porque no hemos logrado avanzar todavía en ese estado de conciencia. El objetivo es que sí, va a haber en este momento personas enfermas y mueren, pero la siguiente encarnación ya no va a ser así, dicen los cabalistas, que va a llegar un momento en el cual, como dice el Zohar, se va a adquirir tanta sabiduría en tantos lugares que la persona va proyectándose cada vez mejor, pero tenemos que trabajar en este momento, así vivos como estamos, con el trabajo corporal, la parte física, lo más que se pueda, el estado de conciencia del Hijo del Hombre, o sea, alcanzar la paz, el estado de paz. Y la redención, acuérdense, la redención es verse como iguales, verse como hermanos, no verse como enemigos. El objetivo es ser hermanos. En las grandes instituciones, en todos los lugares siempre vemos competencia y choque, y hay Sí, ofensas y todo esto. Ahí nos damos cuenta de que todavía no alcanzan ese estado de conciencia. Se requiere iniciar ese estado de conciencia viendo a todos como hermanos y, claro, como decía el maestro de la Ferrier, comprendiendo.
comprender a los demás ya no necesitamos romper con ese, podríamos decir, aspecto de la hermandad. Debemos ser muy fraternales para alcanzar ese proyecto de vida. ¿De acuerdo, hermano? Sí, muchas gracias, maestro. Quiere Y a decir la que orden. esta rueda del zodiaco viene siendo como en el hinduismo el samsara. Sí, es el samsara. Nada Sí, más que acá el maestro lo puso en la forma cosmobiológica o astrológica, sí. pero realmente también los tibetanos hablan del samsara, las reencarnaciones se van a dar en ese ciclo, en ese círculo. Bien, Jorge, adelante. Muchas gracias. Sí, a Sí, la orden. a comentar pues que gran parte de lo que ha estado exponiendo maestro cabalísticamente, pues ha estado hablando de Binah y de Jogma al final de esta plática, porque Binah nos habla del entendimiento, la inteligencia activa, los perfeccionistas, la capacidad de discernimiento, la comprensión, la mente conceptual, el éxito, fracaso, lo cognitivo, la madre interior, el arquetipo que es Eva, que también se habló de esto, ¿sí? Es el lugar donde lo intuitivo se transforma en estructura amorosa, que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia los mundos más tangibles. Y pues de estas céfiras de donde proviene nuestra alma y los primeros componentes plurales de la creación. Y finalmente, cuando hacía la pregunta sobre Jogma, que es un poquito más arriba, más cercano a lo más alto, nos preguntaba pues que qué era la sabiduría. Pues se dieron por ahí algunos conceptos muy acertados, ¿sí? Hoffman nos dice pues que es la sabiduría, la intuición, el conocimiento primordial, pero decía que era la sabiduría, pues es el nivel de conciencia más alto al que podamos aspirar a alcanzar, ¿verdad? Que es Así la es. conciencia de la unidad, encontrar la luz y traerla a la materia. Y pues su arquetipo patriarcal pues era Adán, en el de Binah pues es Eva. Dice que es el rayo inicial de sabiduría que no pasa por la mente racional, que es el hijo, ¿sí? Esta séfira pues es la meditación cabalística sobre las letras hebreas y los 72 nombres de Dios, por lo tanto acoge la verdadera fuerza del hombre, que es lo espiritual. Creo que yo lo voy relacionando cabalísticamente, su plática tan ilustrativa con estas dos séfiras. Es Bien, todo. gracias. Gracias, Jorge. Sí, en este caso tendríamos nosotros que ir descubriendo cada vez ese estado de conciencia, pero en el sentido que nosotros le estamos dando de proyección. Sí, tenemos que irnos proyectando de acuerdo a las necesidades que se tienen, pero siempre una disciplina. Y esa disciplina tiene que ver con lo que nosotros ahorita le llamamos karma yoga. Karma yoga no nada más es limpiar y todo esto. Karma yoga tiene todo un contexto muy importante, ¿no? Que tiene principalmente la situación de, podríamos decir, el conjunto de, en el sentido de estilos o técnicas del yoga, se va a referir principalmente a aquello que nosotros básicamente son las causas o los sentimientos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que revisar en este sentido? Y los sentimientos como en el sentido de lo moral. ¿Qué tanto nosotros, la moral, no tanto la ética, sino la moral, lo que nos maneja, los afectos, qué tanto tenemos de afecto hacia las personas, hacia lo que tenemos y hacia nosotros mismos principalmente? Los pensamientos sobre un universo de tiempo-espacio curvos, que es donde estamos nosotros proyectándonos, que en este sentido la llamamos Malkut. Y por supuesto, según en este sentido, se puede englobar el término del karma yoga, que es lo profundo que tienen esas causas, los sentimientos, la, el destino. Pero también resulta en este caso, para hablar ahorita de los nombres de Dios,
Resulta que todo se está haciendo constantemente a través de leyes de causa y efecto. Por eso tiene que ver de Joshma para llegar a Binah, Joshma, todo esto, dar, pero desde Malkut por lo menos llegar a Tiferet, que es la belleza, para podernos proyectar como debe ser en el sentido del Hijo del Hombre, la quinta raza. Y en este caso también encontraríamos la conducta, qué tanto nuestra conducta tiene un sentido que podríamos decir adecuada al lugar donde estamos, al tiempo, y que tanto no, de la vida social, de las tradiciones, del trabajo abnegado, de la acción y la reacción, todo eso es karma yoga, el servicio sin esperar frutos, que tanto servimos y queremos tener frutos y decimos, bueno, ese servicio no. Servicio es no esperar los frutos de ese servicio, sino resultados cada vez más nobles, positivamente hablando, para que la gente cambie a ese estado de conciencia, pero tenemos que cambiar también nosotros. No tiene caso cambiar a las personas si no hemos cambiado también nosotros, que somos el ejemplo, no seríamos el ejemplo. Y entonces procurando que el servicio y el trabajo se hagan en una forma positiva, noble, bella y buena, que es el proyecto de vida de la orden, la suprema orden del Acuario, para que los efectos sean también positivos para nuestro destino, que lo estamos formando, no estamos esperando el destino ya lo vamos formando desde que nacemos. Acuérdense que es el puente que vamos construyendo hacia lo que amamos. Y por supuesto, como discípulos y luego como maestros. Siempre vamos a ser discípulos o maestros. A veces el maestro se congrega con nosotros porque nos ve más avanzados y nos pregunta y estamos con él. Y es la humildad. Ahí va todo el trabajo, pero el discípulo no tiene que comprender. La comprensión es básica, si no, no se podría ayudar en muchos aspectos. Más luz, más integración de la diversidad de su persona dentro de la unidad de ser. Y entonces ahí el yoga, el karma yoga es el hombre social, la mujer social, el trabajador, el padre de familia, el que trata de mejorar su vida a través de la acción abnegada. O sea, el karma yoga es el que nos está dando la proyección para poder alcanzar un estado de conciencia cada vez mejorado, el estado del Hijo del Hombre, de la quinta raza, pero siempre ubicarnos en un sentido de no chocar constantemente. Va a haber choques, pero cada vez menos, hasta que logremos encontrar esa comprensión con los demás y vamos a descubrir que somos hermanos. ¿Por qué le voy a criticar severamente a un hermano, una hermana, en ese sentido? Perdón. El caso de todo lo que estamos contemplando tiene que ver con los nombres de Dios. Entonces, el proyecto de vida es darnos cuenta que hacemos karma yoga, y entenderlo desde este punto de vista que les acabo de comentar, es proyectarnos en una forma abnegada, no para chocar, no para descubrirnos negativos ante los demás, sino de lo contrario, ser cada vez mejores personas en el sentido de comprender y ver a los demás realmente como hermanos y alcanzar la redención, buscar la redención. Y en esto los nombres de Dios, si ustedes observan, son códigos heredados de la Torah, ligados con la inteligencia cósmica. Los nombres de Dios no salieron así de la manga, sino que vienen proyectándose de la era de Virgo que estábamos ya contemplando, para que ustedes recuerden, si recuerdan lo que acabamos de pasar de Zodíaco, en el absoluto, con Virgo, a 0 grados de Virgo, es cuando se comienza a ver los seres humanos a encontrarse con ese proyecto de trabajo, códigos que tienen que ver con la inteligencia cósmica, no solamente en el sentido de que el ser humano
se corresponde con otro ser humano, sino se corresponde también con fuerzas cósmicas, se está constantemente encontrando. Por eso, cuando hacemos la concentración tibetana o la meditación tibetana, hablamos de contactarnos, hacer un contacto espiritual con, con los maestros, con los centros telúricos, con los grados iniciáticos. Tiene mucho que ver esa parte cósmica. Dice que en un principio Jesucristo se reunía con sus discípulos para entrar en contacto con esas fuerzas cósmicas llamadas el Padre, y tiene que ver mucho con respecto a estos códigos heredados. Y por supuesto, si sabemos acceder a ellos, o si en algún momento de nuestra vida, al reencarnar, alcanzamos a comprender esta parte, podríamos lograr mucho, pero es imposible acceder a ellos. Solo puede ser por la vía profética, que como lo hizo Moisés hace unos 3700 años, en un momento histórico que ya no se ha repetido. Si ustedes observan la historia de la humanidad, con Moisés ya no se logró, después de Moisés ya no se ha logrado avanzar en este caso. Jesucristo lo hace, pero ya no en forma profética, sino en una forma ya establecida como un contexto en el cual ya tiene que ver con el Padre, el cosmos. Por eso él hablaba del Padre, que quien quiere ir al Padre tiene que ir a través de mí, tiene que ver con esa vía profética. Y por supuesto, estos nombres en la cuestión cabalística son secuencias de letras hebreas que van a movilizar energías astrales. Por eso es peligroso estar hablando o nombrando en hebreo si no sabemos manejar bien esa parte. Nos haría daño a nosotros en algún sentido. Movilizan energías astrales y también estelares, configurando dibujos, ¿no?, entre ellos, capaces de formar eventos de la Tierra, y tiene que ver con mecanismos que puede ser que escapen a nuestra ciencia actual, pero que tal vez también ya se están encontrando y no se saben, los científicos no saben qué es lo que están descubriendo, pero puede estar ya proyectándose en este momento. Tesla, por ejemplo. Tesla fue uno de los científicos que encontró significados tan importantes, códigos cósmicos muy importantes. Albert Einstein, Niels Bohr, por ejemplo, todos ellos son místicos que alcanzan ese tipo de trabajo de la ciencia, y por supuesto tendrían que nosotros, los mismos cabalistas, experimentarlos bajo generaciones tras generaciones. Y claro, esas energías astrales se van a dirigir a personas o lugares, no es, por eso hablamos de la concentración, hacia dónde se concentramos, hacia un punto, o puede ser la contemplación, pero en nuestro caso tendría que ser la meditación. El objetivo no nada más es concentrarse y contemplar, el objetivo es meditar, ser. Ver el ser, el centro es el ser. Y entonces no dejar que las imágenes lleguen, todo el trabajo. En el Instituto San José Insurgentes tenemos una persona, Maru Roldán, que da curso de meditación zen. Busquen los horarios y entren, es vía Zoom. Se van a dar cuenta que este tipo de meditación lo necesitamos como otro tipo de meditación. La Cábala tiene sus propias meditaciones, formas de meditar. Entonces, si vamos a hacer, en este caso, el bien, esas fuerzas cósmicas, energías astrales, nos van a ayudar. Si hay un depresivo que quisiera usarlo con bases egoístas o malvadas,
no le va a funcionar. Lo hemos visto en la historia de la humanidad. Alejandro Magno, Napoleón, Hitler y muchos otros sadistas que en algún momento quieren trabajar bajo un sistema egoísta o malvado y no le dura mucho tiempo. Cae, se viene abajo. Entonces, esto es importante. Los nombres de Dios son básicos. Y ahí tenemos en este caso la, la formación de algunos elementos. Son los nombres de Dios. Si ustedes los observan, son 72 y cada uno tiene sus propios nombres. Ujú. Los maestros los domingos en la ceremonia cósmica trabajan con 3 de alguno de ellos. Ellos saben con cuál y entonces se proyectan para poder llevar a cabo todo ese proceso que es la alquimia, la teurgia, todo ese proceso. Bien, la letra Ale, vamos a platicar de la letra Ale. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Solamente un comentario. Sí, adelante. Sí, en algún lugar creo que leí o escuché que precisamente Moisés utilizó una combinación de las letras con las letras hebreas para lograr abrir el mar. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Tiene que ver con el arca de la alianza. En cierto sentido, no fue solo Moisés, sino los sacerdotes que iban con Moisés el arca de la alianza. Sí, hablan acerca de que él abre los brazos, todo esto, pero es una proyección que hace junto con sus sacerdotes y la arca de la alianza. Ellos al tocar el mar rojo con sus dedos, abrieron las aguas. No podía ser un solo hombre. Tiene que ser el arca de la alianza que está, dicen que la llevaban y no, al contrario, ellos seguían el arca de la alianza, los llevaba, los guiaba para poderse proyectar. Pero sí, en efecto, hay una teurgia, hay una magia, hay una fuerza, pero esto se necesita tener un estado de conciencia muy alto, por eso hay que ir graduándose. Y entonces cuando alcanzan grados cada vez más altos, pueden lograr también alcanzar esos niveles de estados de conciencia y fuerzas cósmicas manejadas en el sentido de que está el teurga viéndose al espejo, pero de otra forma, cuando está haciendo eh, su proyección en esa ceremonia, mm, el altar es un espejo, se ve a sí mismo, pero de una forma diferente. Y al mismo tiempo, ese espejo, ese altar ve al Teurga de una forma diferente, no lo ve como ser humano. Por eso es proyección, entonces hay que ponerse una estola para hacer esos, enfrentar o superar o tal vez trascender esas fuerzas. Entonces, la estola es muy importante. Pero al abrirse son símbolos, nosotros tenemos que ver el estado de conciencia. Teúrgicamente fue así, porque lo narran en muchos aspectos. El Zohar, el Cenabeste en algún momento lo dice, y en otros textos vamos a encontrar esa parte donde se dice que no solo fue Moisés, sino sus sacerdotes apoyando a Moisés en el momento en que abre los brazos, meten los dedos, pero es el arca de la alianza la que él está proyectando para poderse abrir. Y puede ser también simbólico, que no abran un mar rojo, Sí, sino otro tipo de posibilidades, ¿no? Es hay un libro simbólico también. hay un libro por ahí, de hecho tengo yo una copia de los 72 nombres de Dios y en los textos introductorios habla pues que hay que leerlos pues como se ha dicho aquí, ¿verdad? De derecha a izquierda y sirve mucho para decretar situaciones con esa, pues con el uso de esas combinaciones, de esas palabras, de esos nombres de Dios, que son los 72.
Sí, ¿Qué así me es, puedes pero comentar? fíjese, Jorge, que se peligra. Siempre tiene que ser bajo las guías de un maestro que tenga grados altos, que haya sido consagrado para poder proyectar todo esto, si él lo permite y él le da las indicaciones necesarias, porque podríamos peligrar en la salud principalmente. Entonces, ir con grados, graduándonos poco a poquito, no pasa nada. Si no en esta vida lo alcanzamos, en otra se va a hacer, pero hay que ir proyectándonos, siendo cada vez mejores personas y no equivocarnos y hacernos daño y daño a otras personas. A eso es a lo que se referiría, ¿no? Bien, vamos a ver la letra L. Tiene Disculpe, mucho que ver. profesor. Nada más para recordar, quedan 2 minutos para que finalice la clase. Así de rápido, si no, se Sí, nos va, ¿no? Nos hemos proyectado en muchos aspectos, pero gracias por recordarnos. Bueno, la letra Lev no se comienza nunca por la letra Lev, el estudio de la cábala comienza por la letra B, Bet. Aleph es todo un proyecto de trabajo, de vida muy fuerte, mucho, muy fuerte. Jorge Luis Borges por ahí lo narra muy suavecito, pero entrar en el Aleph es alguna proyección específica. Pero es la unidad, representa a Dios. Tiene que ver mucho con las letras hebreas Yod, Bab al derecho, Bab al revés y Daled al revés, que están allí proyectadas, si ustedes ven. Ahí está el Yod y está la profundidad. ¿Por qué lo estamos comentando? Por el valor que tiene. Es el número 26, el Yoje Bauge, la cifra de Dios, que es donde están las fuerzas de la misericordia. Tenemos que encontrar la misericordia en nosotros mismos, en sí mismos, en sí mismas, pero también en los demás. Ser misericordiosos. El objetivo de los cabalistas es buscar siempre la misericordia de uno mismo hacia los demás y encontrar la misericordia de los demás hacia uno mismo, siempre y cuando nos reunamos con los que van a ser misericordiosos, no con los que no nos son misericordiosos. Hay que alejarnos, dice. Por eso es que hablamos de esa letra inicial del nombre de Dios. Es una parte y va a ser con Keter, la corona, que es la voluntad del ser humano. En términos cabalísticos, es Keter, es la última parte del árbol sefirótico. Y por ahí, bueno, estamos encontrando ciertos elementos que nos van a ayudar para darnos cuenta de Adonai, por ejemplo, Malcú del reino, y Keter, que van a emanar todas las energías divinas que vienen de abajo en una proyección del hombre a través de Euskebauge hasta llegar a nuestro mundo físico, que es Malkut y es la tierra dominada por la luna. Esas serían para nosotros las circunstancias básicas para darnos cuenta que tanto hemos logrado trabajar. Las fuentes consultadas son esas, ahí las tienen, para que las retomen. De todos modos, Julie nos va a hacer favor de mandarnos la grabación, ¿no? Unos días adelante y poder establecer un trabajo. La Biblia, Reina Valeria, nos recomendaba mucho el maestro Stan, mi hermano mayor, el de Reina Valera. Es el de 1560, pero se hace la traducción en el 2025, más cada vez se va mejorando. Claro, la enseñanza viviente, algunas partes saqué de Albert Gordon, la cábala de la conexión con Dios, historias que saca él, y bueno, ahí tienen la cábala para aprendices, de Mario Javier Sabancuño, la cábala, la psicología del misticismo judío, y de Gershon Scholem. Gershon Scholem es el científico, porque hay dos formas de cabalistas, unos que son ortodoxos, que es la parte religiosa, cabalista, y la otra científica. Y siempre hay un desacuerdo entre ellos con respecto
a cómo está uniformada la cábala. Entonces, si ustedes quieren trabajar esto del proyecto científico de la cábala, pues es Gershon Scholem. Es el que podríamos ayudarnos, que es la parte de la era de Acuario, la parte científica de la cábala. Y él tiene ese libro que se llama Todo es Cábala, así como nosotros decimos todo es yoga, todo lo que hacemos es yoga. Bueno, él dice que todo es cábala. Y entonces es un diálogo que tiene con George Drews, con tesis históricas, o sea, sobre la cábala. Es muy interesante ese texto. Les agradezco a todos por su asistencia, es muy valiosa, y también al profesor Wilfrido por compartirnos su conocimiento. Sería todo por nuestra parte, y pues que descansen y nos estamos viendo. Muchas gracias a Gracias, todos. Que Paola. tengan buena noche.